17. ¿Cómo usar su mente subconsciente para el perdón? La vida no tiene favoritismos. Dios es vida y ese principio de vida está fluyendo a través de usted en este momento. Dios quiere expresarse como armonía, paz, belleza, placer y abundancia a través de usted. Esto es lo que se llama la voluntad de Dios o la tendencia de vida. Si opone resistencia al flujo de vida a través suyo, esta congestión emocional quedará enredada en su mente subconsciente y ocasionará todo tipo de condiciones negativas. Dios no tiene nada que ver con condiciones desgraciadas o caóticas en este mundo. Todas estas condiciones las genera el pensamiento negativo y destructivo del hombre. Por lo tanto, es una estupidez echar la culpa a Dios por nuestras dificultades o por nuestra enfermedad. Muchas personas organizan habitualmente la resistencia mental al flujo de vida, acusando y reprochando a Dios por el pecado, la enfermedad y el sufrimiento de la humanidad. Otros culpan a Dios por sus dolores, por la pérdida de sus seres amados, sus tragedias personales y sus accidentes. Están enfadados con Dios y lo consideran responsable de su miseria. Mientras la gente tenga estos conceptos negativos de Dios, experimentará las reacciones negativas automáticas de su mente subconsciente. De hecho, la gente que es así no sabe que se está haciendo daño a sí misma. Deben ver la verdad, liberarse y renunciar a cualquier condena, resentimiento e ira contra ninguna persona o poder exterior a ellos. De otro modo, no podrán avanzar hacia una actividad sana, feliz o creadora. En el momento en que estas personas tengan en sus mentes y corazones a un Dios de amor, y cuando crean que Dios es el Padre que amorosamente vela por ellos, los cuida, los guía, los sostiene y fortalece, su mente subconsciente aceptará este concepto y la creencia en Dios o en el principio de vida, y se sentirán bendecidos de innumerables maneras. La vida siempre perdona. La vida lo perdona cuando se corta un dedo. La inteligencia subconsciente de su interior inmediatamente empieza a repararlo. Nuevas células edifican puentes sobre la herida. Si toma por error un alimento en malas condiciones, la vida lo perdona y le provoca un vómito con objeto de preservar su salud. Si se quema la mano, el principio de la vida reduce el edema y la congestión y le da piel, tejido y células nuevas. La vida no le guarda rencor y siempre lo está perdonando. Le devuelve la salud, la vitalidad, la armonía y la paz si coopera pensando al unísono con la naturaleza. Los recuerdos negativos y perjudiciales, la amargura y la mala voluntad lo obstruirán e impedirán que el principio de vida fluya libremente a través de usted. ¿Cómo desterró el sentimiento de culpa? Conocí a un hombre que trabajaba todas las noches hasta alrededor de la 1 de la mañana. No prestaba atención a sus 2 niños ni a su mujer. Siempre estaba demasiado ocupado trabajando arduamente. Pensaba que la gente lo debía felicitar por trabajar tan ardua y persistentemente hasta después de medianoche todos los días. Tenía una presión sanguínea superior a 200 y se sentía lleno de culpa. Inconscientemente, empezó a castigarse a sí mismo con la dureza del trabajo e ignoraba por completo a sus hijos. Un hombre normal no hace esto. Está interesado en sus hijos y en su desarrollo. No excluye a su esposa de su mundo. Le expliqué por qué estaba trabajando tan duramente. Hay algo que lo está carcomiendo por dentro. Si no, no actuaría de esta manera.
Se está castigando a sí mismo y debe aprender a perdonarse. Tenía, en efecto, un hondo sentido de culpa. Era por un hermano. Le aclaré que Dios no lo estaba castigando, sino Él mismo. Si utiliza mal las leyes de la vida, sufre en consecuencia. Por ejemplo, si pone su mano en un cable eléctrico desprotegido, se quemará. Las fuerzas de la naturaleza no son malas. Es su uso lo que determina si tienen buenos o malos efectos. La electricidad no es mala. Depende de cómo la use, si para quemar una estructura o para iluminar una casa. El único pecado es el desconocimiento de la ley, y el único castigo es la reacción automática al mal uso de la ley por parte del hombre. Si utiliza mal el principio de la química, puede volar la oficina o la fábrica. Si golpea su mano en una tabla, puede hacer sangrar su mano. La tabla no tiene esa finalidad. Su finalidad puede ser el que se apoye uno encima o servir de soporte para los pies. Este hombre comprendió que Dios no condena ni castiga a nadie y que todo el sufrimiento se debía a la reacción de su mente subconsciente frente a su pensamiento negativo y destructivo. Había engañado a su hermano una vez y el hermano ya había muerto. Sin embargo, estaba lleno de remordimiento y de culpa. Le pregunté, ¿engañaría ahora a su hermano? Me dijo, no. Insistí. ¿Se sentía justificado en aquel momento? Su respuesta fue, sí. Dije, pero no lo haría ahora. Añadió, no. Estoy enseñando a otros a aprender a vivir. Agregué el siguiente comentario. Tiene ahora más lucidez y comprensión. El perdón es perdonarse a sí mismo. Perdonar es ordenar sus pensamientos dentro de la ley divina de la armonía. Condenarse uno mismo se denomina infierno, servidumbre y restricción. Perdón se denomina cielo, armonía y paz. El peso de la culpa y del condenarse a sí mismo se esfumó en el interior de aquel hombre y se curó por completo. El médico midió la presión sanguínea, que se había vuelto normal. La explicación era la cura. Un asesino aprendió a perdonarse a sí mismo. Un hombre que había asesinado a su hermano en Europa me visitó hace muchos años. Sufría una gran angustia y tortura mental pensando que Dios debía castigarlo. Me explicó que su hermano había mantenido relaciones con su esposa y que lo había asesinado impulsivamente. Esto había ocurrido unos 15 años antes de su entrevista conmigo. Posteriormente, este hombre se había casado con una muchacha estadounidense y había sido bendecido con 3 niños encantadores. Estaba en un puesto en el que ayudaba a mucha gente y era un hombre totalmente transformado. La explicación que le di es que física y psicológicamente no era el mismo hombre que había matado a su hermano, pues los científicos nos dicen que cada célula de nuestros cuerpos cambia cada 11 meses. Además, mental y espiritualmente era un hombre nuevo. Estaba ahora lleno de amor y buena voluntad hacia la humanidad. El hombre viejo que había cometido el crimen hacía 15 años estaba mental y espiritualmente muerto. De hecho, estaba condenando a un hombre inocente. Esta explicación lo impactó profundamente y dijo que se había sacado un gran peso de encima. La crítica no puede herirlo sin su consentimiento. Una maestra de escuela me contó que una de sus compañeras había criticado en una carta una disertación suya, diciéndole que había hablado demasiado rápido, se había comido algunas palabras, no le había escuchado bien. Su dicción había sido pobre y su discurso poco efectivo. La maestra estaba furiosa y llena de resentimiento hacia la crítica.
Luego reconoció que las observaciones habían sido justas, que su primera reacción había sido realmente infantil y estuvo de acuerdo en que la carta había sido una verdadera bendición, un feedback maravilloso. Inmediatamente se puso a subsanar las deficiencias de su discurso, inscribiéndose en un curso de oratoria de la universidad local. Escribió y dio las gracias a la autora de las misivas por su interés, valorando sus conclusiones que le habían permitido corregir el asunto de una vez por todas. ¿Cómo ser compasivos? Suponga que ninguna de las cosas mencionadas en la carta hubiera sido verdad. La maestra había comprendido que sus materiales de clase habían trastornado los prejuicios, supersticiones o estrechas creencias sectarias de la autora de la nota, y que una persona mentalmente enferma estaba simplemente manifestando su resentimiento porque la habían tocado en uno de sus refugios psicológicos. Para comprender este hecho hay que ser compasivo. El siguiente paso lógico será rezar por la paz, armonía y comprensión de la otra persona. Nadie puede sentirse herido cuando uno sabe que es dueño de sus pensamientos, reacciones y emociones. Las emociones siguen a los pensamientos, y usted tiene poder para rechazar todos los pensamientos que puedan molestarlo o perturbarlo. Abandonada en el altar. Hace algunos años visité una iglesia para celebrar un matrimonio. El joven novio no apareció y al cabo de 2 horas, la novia derramó unas pocas lágrimas y me dijo: «Supliqué la ayuda divina. Esta debe ser la respuesta, porque nunca me ha fallado». Esa fue su reacción. Fe en Dios y en todo lo bueno. No sentía amargura en su corazón porque, como decía, quizá no era lo adecuado, porque en mi oración pedía lo justo para ambos. Cualquier otra persona con una experiencia similar habría hecho un berrinche o le habría dado un ataque de nervios que requeriría sedantes o quizás hasta hospitalización. Sintonice con la inteligencia infinita de sus profundidades subconscientes, confiando en la respuesta de la misma manera en que confiaba en su madre cuando le sujetaba en sus brazos. Así conseguirá equilibrio y salud mental y emocional. No está bien casarse. El sexo es malo y yo soy mala. Hace algún tiempo hablé con una joven de 22 años. Le habían enseñado que era pecado bailar, jugar a las cartas, nadar y salir con muchachos. Su madre le había amenazado. Le dijo que ardería eternamente en el fuego del infierno si desobedecía su voluntad y sus enseñanzas religiosas. La muchacha llevaba un traje negro y medias negras. No llevaba colorete, ni se pintaba los labios, ni usaba ningún otro tipo de maquillaje porque su madre decía que esas cosas eran pecaminosas. Su madre le contó que todos los hombres eran malos y que el sexo era maligno, simplemente un desenfreno diabólico. Esta muchacha tuvo que aprender a perdonarse a sí misma, pues estaba llena de culpa. Perdonar significa dar algo por obtener otra cosa. Tenía que dar todas esas falsas creencias por alcanzar las verdades de la vida y por lograr una nueva y mejor autoestima de sí misma. Cuando salía con algún joven de la oficina donde trabajaba, experimentaba un profundo sentido de culpa y pensaba que Dios la iba a castigar. Se le presentaron varios buenos partidos, pero me dijo: «No está bien casarse. El sexo es malo y yo soy mala». Este era el lenguaje de su conciencia o condicionamiento original. Vino a verme una vez por semana durante unas 10 semanas. Le enseñé el funcionamiento de la mente consciente y subconsciente tal como lo expongo en este libro. Poco a poco se dio cuenta de que una madre ignorante, supersticiosa, fanática y frustrada le había lavado por completo el cerebro
La había hipnotizado y condicionado. Rompió totalmente con su familia y empezó a vivir una vida maravillosa. Siguiendo mis sugerencias, comenzó a vestirse bien y a ir al salón de belleza. Recibió clases de baile de un hombre y también clases de conducir. Aprendió a nadar, a jugar a las cartas y salió con varios hombres. Empezó a amar la vida. Oró por un compañero divino, afirmando que el Espíritu Infinito le daría un hombre que estuviera en completa armonía con ella. Con el tiempo, eso pasó. Cuando dejó mi oficina una tarde, había un hombre que me esperaba y, sin darle mayor importancia, se lo presenté. Están ahora casados y se llevan de maravillas. El perdón es necesario para sanar. Perdonar a los demás es esencial para la paz mental y para una salud radiante. Debe perdonar a todos los que lo hayan herido alguna vez si desea perfecta salud y felicidad. Perdónese a sí mismo poniendo sus pensamientos en armonía con la ley y el orden divinos. Realmente, no puede perdonarse por completo a sí mismo antes de haber perdonado a los demás. La negativa a perdonarse a sí mismo no es ni más ni menos que soberbia espiritual o ignorancia. En el actual campo de la medicina psicosomática se subraya constantemente que el resentimiento, la condena de los demás, el remordimiento y la hostilidad están detrás de un montón de enfermedades que van desde la artritis hasta las enfermedades del corazón. Se subraya que esas personas enfermas que estaban heridas, maltratadas, engañadas o agraviadas se encontraban llenas de resentimiento y odio hacia aquellos que los hirieron. Esto origina heridas inflamadas y ulcerosas en sus mentes subconscientes. Solo existe un remedio. Tienen que extirpar y desechar esas heridas. El único camino seguro es el perdón. El perdón es amor en acción. El ingrediente esencial en el arte del perdón es la voluntad de perdonar. Si desea sinceramente perdonar al otro, ya está un 51% por encima de la línea de flotación. Estoy seguro que sabe que perdonar a otro no significa necesariamente que le agrade o que quiera asociarse con él. No se le puede obligar a que le guste a alguien. Ni un gobierno puede legislar buena voluntad, amor, paz o tolerancia. Es imposible amar a la gente porque alguien en la capital promulgue un decreto que así lo estipule. Podemos, sin embargo, amar a la gente sin que nos agrade. Cualquiera puede amar a otro si realmente lo desee. Amor significa que quiere para el otro salud, felicidad, paz, gozo y todas las bendiciones de la vida. Solo hay un requisito previo: la sinceridad. Sin este, no está siendo magnánimo cuando perdona. Está realmente siendo egoísta porque lo que desea para el otro, lo está deseando para sí mismo. La razón es que usted lo está pensando y usted lo está sintiendo. Lo que piensa y siente es lo que usted es. ¿Hay algo más simple que esto? Técnica del perdón. El que sigue es un método sencillo que hace maravillas en su vida cuando lo practica. Sosiegue su mente, relájese y abandónese a sí mismo. Piensa en Dios y en su amor por usted y luego afirme: perdono plena y libremente a... Aquí el nombre del ofensor. Lo exonero mental y espiritualmente. Perdono completamente todo lo relacionado con el asunto en cuestión. Estoy libre y él está libre. Es una sensación maravillosa. Es mi día de amnistía general. Exonero a todos los que me hayan agraviado alguna vez y a todos les deseo salud, felicidad, paz y todas las bendiciones de la vida. Lo hago de manera libre, gozosa y entrañable, y siempre que pienso en la persona o personas que me agraviaron digo:
le he exonerado, y todas las bendiciones de la vida son suyas. Estoy libre, y ellos están libres. Es magnífico. El gran secreto del verdadero perdón es que una vez que haya perdonado a una persona, es innecesario repetir la oración. Cada vez que la persona entre en su mente, o que el agravio en cuestión se le manifieste, deséele lo mejor y diga: la paz sea contigo. Haga esto cuantas veces el pensamiento entre en su mente. Descubrirá que, después de unos pocos días, el recuerdo de la persona o de la experiencia regresan cada vez más escasamente, hasta desvanecerse en la nada. La prueba de fuego del perdón. Hay una prueba de fuego para el oro. También hay una prueba de fuego para el perdón. Si le contara algo maravilloso sobre alguien que lo hubiera agraviado, engañado o defraudado, y usted hirviera al oír las buenas nuevas sobre esa persona, las raíces del odio seguirán en su mente subconsciente, causando estragos en su interior. Supongamos que usted hubiese tenido hace un año un doloroso absceso en la mandíbula y que me lo dijera. Le preguntaría casualmente si todavía sentía dolor. Usted diría de modo automático: por supuesto que no. Conservo el recuerdo, pero no el dolor. Esto es lo que ocurre. Puede tener un recuerdo del incidente, pero ya no arde ni duele. Esa es la prueba de fuego y usted debe pasar por ella psicológica y espiritualmente. De no hacerlo, se estaría engañando a sí mismo y no estaría practicando el verdadero arte del perdón. Comprenderlo todo es perdonarlo todo. Cuando el hombre comprende la ley creativa de su propia mente, deja de echarles la culpa a los demás y se prepara para construir o echar a perder su vida. Sabe que sus propios pensamientos o sentimientos crean su destino. Además, está consciente de que las exterioridades no son las causas ni las condicionantes de su vida y sus experiencias. Pensar que otros pueden estropear su felicidad, que es la pelota de un destino cruel, que debe oponerse y combatir a los demás para ganarse la vida. Estas y otras afirmaciones similares son insostenibles cuando uno comprende que los pensamientos son cosas. La Biblia dice lo mismo. Pues ¿cuál es su pensamiento en el corazón? Así es él. Proverbios 23:7. Sumario de auxiliares para el perdón. 1. Dios o la vida no escogen a las personas. La vida no tiene favoritismos. La vida o Dios parecen favorecerlo cuando usted se alinea según el principio de armonía, salud, gozo y paz. 2. Dios o la vida nunca envían dolores, enfermedades, accidentes o sufrimientos. Atraemos esas cosas sobre nosotros con nuestro pensamiento negativo y destructor, basado en la ley de que lo que sembramos, eso cosecharemos. 3. Su concepto de Dios es lo más importante de su vida. Si realmente cree en un Dios de amor, su mente subconsciente le responderá con innumerables bendiciones. Crea en un Dios de amor. 4. La vida, o Dios, no le guarda nunca resentimiento. La vida nunca lo condena. La vida cura una profunda herida en su hermano. La vida le perdona si se quema el dedo, reduce el edema y reintegra la parte a la totalidad y a la perfección. 5. Su complejo de culpa es un falso concepto de Dios y de la vida. Dios o la vida no lo castigan ni lo juzgan. Usted lo hace consigo mismo con sus falsas creencias, su pensamiento negativo y su condena de sí mismo. 6. Dios o la vida no lo condenan ni castigan. Las fuerzas de la naturaleza no son malas.
El efecto de su uso depende de cómo utilice usted su poder interior. Puede utilizar la electricidad para matar a alguien o iluminar la casa. Puede utilizar agua para ahogar a un niño o para saciar su sed. El bien y el mal vienen justo detrás del pensamiento e intención en la propia mente del hombre. 7. Dios o la vida nunca castigan. El hombre se castiga a sí mismo con sus falsos conceptos de Dios, la vida y el universo. Sus pensamientos son creativos y puede crear su propia miseria. 8. Si alguien lo critica y sus observaciones son reales, regocíjese, dé las gracias y aprecie los comentarios. Esto le da la oportunidad de corregir las faltas en cuestión. 9. No puede herirlo la crítica cuando sabe que es el dueño de sus pensamientos, reacciones y emociones. Esto le da la oportunidad de orar y de bendecir al otro y, en consecuencia, de bendecirse a sí mismo. 10. Cuando rece por la orientación y la acción adecuadas, tome lo que venga. Crea que esto es bueno y muy bueno. Entonces no habrá motivos para tener compasión de sí mismo, para criticarse o para odiarse. 11. No existe nada bueno o malo, sino que el pensamiento así lo hace. No hay maldad en el sexo, el deseo de comida, la riqueza o la verdadera expresión. Todo depende de cómo use estos apremios, deseos o aspiraciones. Su deseo de alimentos puede ser satisfecho sin matar a nadie por un pedazo de pan. 12. El resentimiento, el odio, la mala voluntad y la hostilidad están detrás de un montón de enfermedades. Perdónese a sí mismo y a todos los demás derramando amor, vida, gozo y buena voluntad sobre todos aquellos que lo han agraviado. Continúe hasta que los encuentre en su interior y esté usted en paz con ellos. 13. Perdonar es dar algo por otra cosa. Dé amor, paz, alegría, sabiduría y todas las bendiciones de vida al otro hasta que no haya quedado dolor dentro de usted. Esta es la verdadera prueba de fuego del perdón. 14. Imagínese que haya tenido un absceso en la mandíbula hace un año. Era muy doloroso. Pregúntese si es doloroso ahora. La respuesta es negativa. Del mismo modo, si alguien lo ha agraviado, ha mentido sobre usted, lo ha difamado y ha dicho todo tipo de maldades sobre usted. ¿Su pensamiento sobre esa persona es negativo? ¿Se siente hervir cuando esa persona entra en su mente? Si es así, las raíces del odio todavía siguen allí, haciendo estragos en su interior y en su bondad. La única forma de acabar con ellas es sacarlas dando amor, deseando a la persona todas las bendiciones de la vida, hasta que pueda encontrar a esa persona en su mente y reaccionar sinceramente con una bendición de paz y buena voluntad. Este es el sentido de perdonar, hasta 70 veces 7.